Hoy vamos a enseñar cómo comentar una imagen histórica, ¿vale? Como es ya os he colgado este gráfico, ¿vale? Ahí os pongo que los documentos iconográficos, sería una imagen, pueden ser fotografías, grabados, pinturas, caricaturas, carteles, es decir, cualquier documento iconográfico. Y pues que son una fuente muy importante para el conocimiento de estudio de los hechos históricos. No siempre hemos tenido escritura, así que los historiadores hemos tenido que utilizar todo tipo de fuentes. Gracias, por ejemplo, a las pinturas rupestres sabemos el tipo de fauna que había en determinados espacios hace 40.000 años. ¿Alguien imagina hoy día un bisonte en la península ibérica? Pues los hubo, y lo sabemos gracias a las pinturas rupestres. Son unas fuentes muy importantes. Y luego, claro, con el nacimiento de la fotografía, del vídeo, etcétera. Pero durante mucho tiempo, por ejemplo, los retratos de los reyes fueron a través de pinturas o de grabados. ¿Vale? Pues eso, son una fuente histórica muy, muy importante. Y como pasa con los textos, todos tienen un fin. Se hacen para transmitir algo, esa finalidad. Todos. ¿Vale? Y todo lo que se pone en una imagen tiene un significado, que será esas ideas secundarias. Las funciones, ¿para qué se han hecho? Pues pueden ser diversas. Informativas, grabados o fotografías de reportaje, persuasivas, carteles propagandísticos, por ejemplo, para las jornadas electorales o la publicidad. Educativa, pues todos los dibujos, textos, gráficos, etcétera, que se adjuntan en los libros de texto. O simplemente entretenimiento. Imágenes para decorar. Todos en el comedor tenemos distintos cuadros, imágenes, paisajes, etcétera. Simplemente para decorar, ¿vale? Pero bueno, a nosotros lo que nos importa como comentario histórico es hacer una serie de pasos. Lo vamos a hacer con respecto a esta imagen. Esta imagen la pusieron hace 2-3 años, no sé exactamente, en EBAU. Claro, en blanco y negro, porque no hay color para el examen de historia, así que la fuente siempre va a estar en blanco y negro. Es el entierro de... Ponía el título, por eso os lo digo yo. Este es Prim, es el entierro de Prim, y este sería Amadeo I de Saboya. Autoridades religiosas y luego el resto de autoridades del Estado, militares, casi todos, también algún civil, pero en general, como veis, militares y por ahí sí tiene algún civil. Esto sería o una pintura o un grabado, parece. Pues vamos al comentario siguiendo esa imagen. ¿Qué tipo de imagen es? No, primero que se me ha olvidado aquí ponerlo, pero tenemos que decir qué tipo de fuente. Normalmente casi todas las fuentes son primarias en este caso. Aunque aparezcan en un libro de texto las imágenes, es un cuadro. Imaginar que aparece la familia de Carlos IV o un retrato de algún rey. Si son del momento, son fuentes primarias. Cogemos un cuadro de Madrazo, siglo XIX, que pone entrada de los Reyes Católicos en Granada. Eso sería una fuente secundaria, porque está interpretando Madrazo una cosa que él no vio. Pero siempre que el cuadro sea contemporáneo de la época, pues será fuente primaria. En este caso es contemporáneo, aparece en un periódico. Así que, fuente primaria. El tipo de imagen. ¿Es una fotografía? ¿Es una pintura? ¿Es un grabado? ¿Es un cartel? ¿Es un dibujo? Pues estamos ante una fuente primaria en el que nuestra imagen es un grabado, una pintura. En este caso, cualquiera de los dos me serviría. Es más una pintura que un grabado, pero por el aspecto que tiene. Pues sería una pintura. Tema. El tema que es político, religioso, económico, social. Puede hacer varios a la vez. Es una ceremonia religiosa, porque están en un entierro, pero con significación política, porque ha sido el asesinato de un presidente del gobierno. Y está un rey allí presente. El autor no lo ponemos porque no se sabe el autor de este grabado. Si lo supiéramos, si fuera la familia de Carlos IV, Goya. Si fuera un retrato de Felipe IV, yo qué sé, Felipe IV de Bazán, Velázquez. Si lo sabemos el autor, lo ponemos y pequeña muestra biográfica si conocemos algo de ese autor. La fecha, si se conoce, pues en este caso
sabemos cuándo se le asesina. Es en enero de 1873. Y el lugar, Madrid. Personajes que aparecen. Los que conozcamos. Se nos pone. O sea, aquí diríamos, está en un féretro. Lo que tenemos que hacer es describir la imagen. Pues en un féretro, la imagen se centra en un féretro en el que estaría General Prim, presidente del Consejo de Ministros, hasta su asesinato. De pie junto al féretro Amadeo de Saboya, luego Amadeo I. Detrás de la figura del rey, distintas autoridades del Estado, casi todas militares, pero que en esa época os recuerdo que la mayoría de los militares luego ocupaban cargos políticos. No sabemos exactamente quién es cada uno de ellos. Yo no me lo sé, seguramente hay alguien que se lo sabe persona por persona. Las autoridades religiosas, esperando como si estuviera estuviera el velatorio en la puerta de un templo, y luego arquitecturas y para forzar la tercera dimensión, para crear la sensación de profundidad y tercera dimensión. Podríamos decir que están en un velatorio, se ve claramente por las velas, en un velatorio. Y ya tendríamos más o menos descrita nuestra escena. Una vez descrito, decimos el hecho histórico que representa. Pues representa el velatorio de General Prim tras su asesinato justo 2 días antes de la llegada de Amadeo de Saboya. Y luego nos iríamos a la idea fundamental, que coincidiría, ¿vale?, con el hecho histórico. Volvemos a repetirla. Sí, reiteramos, volvemos a repetirla, pero con punto y aparte, porque separamos siempre clasificación, análisis interno y análisis externo con puntos y aparte. Y lo demás se redacta. Lo vamos redactando todo seguido. Idea fundamental. Pues la idea fundamental es representar el velatorio del presidente del gobierno, General Prim, con la llegada a Velarde por parte del nuevo rey de España, Amadeo I de Saboya. Ideas secundarias. Describimos otra vez la imagen. Más o menos, ¿vale? Que serían las ideas secundarias. Aquí la verdad es que cuando ya lo haces bien, pues todo esto quedaría más o menos unido. Todo esto, ¿vale? Todo esto puedes hacerlo de una vez, porque es más o menos repetir lo mismo. Si os dais cuenta, la idea fundamental sería describir el hecho histórico representado. En este caso, hay otras imágenes a lo mejor que no es tan evidente. Porque, por ejemplo, la familia de Carlos IV, pues hecho histórico como tal, es simplemente una representación, y eso sería la idea fundamental. Y describir la imagen, ¿vale? Es describir la escena normalmente. Y luego el análisis externo sería contexto histórico. Situar, comentar y relacionar la imagen con el proceso histórico al que se refiere. Pues en el caso del General Prim, ¿dónde empezaría yo? Con la aprobación de la Constitución de 1869, donde se dice que España es una monarquía. Hablamos del proceso de búsqueda del nuevo rey, como se le ofrece la corona, por ejemplo, al de Leopoldo de Hohenzollern-Silberringen, o como el mismo Espartero también se le propone para corona, y luego, finalmente, el candidato de los progresistas, liderado por Prim, es el que obtiene el apoyo de las Cortes, que es Amadeo. Contamos el asesinato de Prim y contamos el reinado de Amadeo, sus problemas, los problemas que tiene, la guerra de Cuba, el rechazo de la Iglesia, el rechazo de los alfonsinos, el rechazo de los carlistas, etcétera, etcétera, todos los problemas que tiene, y luego al final su abdicación. Y pues podéis extender un poco a que la consecuencia de la abdicación es la Primera República. Pero es que estamos hablando de las consecuencias de esta imagen, así que la consecuencia de esta imagen sería el reinado de Amadeo. Ahí más o menos yo lo terminaría con la programación de la República. Y ya está. En este caso. Luego, criticar la imagen. ¿Es una imagen auténtica? ¿O representa con exactitud lo que pasó ahí? ¿Interpretación? No, a lo mejor no tenéis el nivel para hacer esta parte vosotros. El criticar la imagen. A lo mejor para vosotros con situarlo aquí ya valdría. Esto ya es para otro nivel. Es como en otros comentarios que os he puesto.
No tenéis, para vosotros, esto ya es más de un historiador. Criticar la autenticidad o no de una fuente, su exactitud, interpretaciones, posibles errores, etc. Hay fotos, por ejemplo, de Lenin o de Stalin que tienen dos versiones. Una, la original, y luego otra en el que han borrado personajes. O del mismo Hitler con Goebbels. Hay una foto de Hitler con Goebbels y luego cuando Goebbels no es tan, vamos a decir, tan arropado por Hitler, desaparece de la foto. Pues, solo los historiadores a lo mejor podemos saber esas cosas. Vosotros a ese nivel no vamos a llegar. Así que esto, que es lo que nos pide en selectividad. Por ejemplo, en selectividad, si vamos a... El del año pasado, por ejemplo. La imagen. Los 7 padres de la Constitución. Fuente primaria, porque es cuando estaban allí negociando. Es una fuente primaria, estamos ante una fotografía de los 7. El autor, no sabemos quién es el autor de la fotografía. Los destinatarios, eso se publicó en prensa, así que sería todos los españoles. Y la finalidad, pues informar de quiénes son la comisión parlamentaria, está formada por estos 7 hombres, y habría que nombrarlos a los 7. En el próximo tema los vamos a ver, y los tenéis que aprender de memoria. Y luego, pues cuál es el tema y la descripción. En el comentario, ¿cómo se hace de verdad? Aquí lo que os piden en selectividad. Fuente. Explique brevemente el tipo de fuente, primaria, secundaria. Sí, claro, fuente primaria, secundaria y luego una imagen. Localización cronológica. En este caso estamos en el año 78. Y el contenido. El contenido es que contéis quiénes son esos señores. Claro, sí que te dan 0,5 puntos por prácticamente una frase. Explique el contexto histórico. Ya te dicen ellos lo que tienes que desarrollar. Ya no tenéis que vosotros por vuestra cuenta decir, ay, ¿dónde empiezo o dónde termino? Explica el contexto histórico de la Constitución. Es decir, que digáis cómo se celebran las elecciones a Cortes Constituyentes del año 77, como las discusiones para la elaboración y las características fundamentales de la Constitución. Ya está. Ya te lo han dicho. Con lo que una imagen, pues, es una de las cosas más sencillas de comentar, como habéis visto. ¿Vale? Bueno, pues espero que el vídeo os haya servido.